Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Hoy vamos a tocar el asunto de nuestro capitán, el capitán de la selección nacional, Emilio Unzué López. Teresa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mateo. ¿Qué tal está esta tarde? Bien. Gracias por decirlo. Pues señores, antes de centrarse en el tema del día, agradecemos a todos nuestros seguidores en general y a los de las redes sociales en particular, quienes felicitan, valoran y aprecian el programa Reflexiones Jurídicas desde Guinea Ecuatorial, España, Francia y Estados Unidos. Precisamente tenemos dos preguntas que vienen respectivamente de WhatsApp y YouTube. La primera es a raíz del programa del pasado sábado y dice textualmente: me gustaría saber ¿cómo es posible que gente que no entiende de derecho pueda dictar sentencias jurídicas a ciudadanos? Esta pregunta es del señor Ignacio José Enconi desde YouTube. Y desde WhatsApp, la segunda pregunta es del señor Felicísimo, quien quiere saber por qué la mujer no adopta el nombre de su marido una vez que éste haya oficializado la relación mediante un acuerdo matrimonial, ya sea constitucional, religioso o judicial. Doctor, gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar dando luz a estas dos preguntas. Muchas gracias, Mateo. La primera, ¿por qué los que desconocen el derecho dictan sentencias? Normalmente se dice jura novit curia. Se presume que el juez conoce derecho. Por consiguiente, hablar de un juez que no conoce la ley es una gran anomalía que yo no sabría responder. Volvemos a lo mismo. Si no hay carrera judicial, no hay concurso o oposición, con formación mínima de 2 a 3 años para ser juez, fiscal, secretario judicial, no debe extrañarnos que uno se cuele por la ventana y dicte sentencias sin conocer la ley, porque para conocer la ley hay que estudiarla y para saber ser juez hay que pasar por la escuela judicial. Es la respuesta que se le puede dar técnicamente a la primera pregunta. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros creemos que efectivamente el Ministerio de Justicia está trabajando para llegar a esto. Lo que abordamos ampliamente en el pasado capítulo del programa de Reflexiones Jurídicas. La siguiente. La persona ya está casada, pero quiere que su mujer adopte el nombre. ¿Hay una ley que regula esto, doctor? Hay que saber que estamos en un estado de derecho y la cuestión del nombre aparece en la ley de registro civil y en el reglamento de registro civil. ¿Cómo se imponen los nombres en un país? Es lo que se encuentra en la ley de registro civil y en el reglamento de registro civil. Cuando nosotros hicimos el borrador del Código de la Persona y de la Familia, una de las cuestiones es el nombre, la forma de imponer los nombres. Ahora solo imponemos nombres como si fuéramos 100% españoles. A pesar de que los bubis, los fan, los arnoboneses y las demás etnias tienen su forma de imponer los nombres, pero que no aparece recogido en una ley. Por eso muchos tienen problemas fuera de Guinea. Por ejemplo, Sergio Sonabesotom, José Ndongtom. Para los de fuera, es la misma persona, no es la misma familia. No son hermanos. Porque si los españoles saben que se tienen que llamar Tomonguema, pero nosotros no somos españoles. Pero tiene que haber una ley que recoja que esta forma de imponer los nombres. Ahora, que la mujer adopte el nombre del marido es un convenio que pueden hacer los dos y lo tienen que llevar al registro civil para que se modifique. Hay un procedimiento para cambiar de nombre y para cambiar de apellido. ¿Qué habla, nombre o apellido? Automáticamente no, el apellido, claro. Entonces, la ley de registro civil prevé el procedimiento para cambiar de apellido y de nombre. Entonces tiene que ajustarse a la ley, buscar un buen abogado para que le ayude. Bueno, eso me tranquiliza. Ahora entiendo que en nuestro país eso está regulado por ley, porque es la primera inquietud que tenía. Realmente eso está recogido bien en la ley. El doctor está aclarando que sí está, pues entonces toca a las partes acercarse hacia un abogado como para resolver el asunto. Estoy preocupado con su última intervención. Parece que la gente ignora mucho de la ley del país.
Cuando se habla de registro civil, ¿qué es lo que recoge el registro civil? Los nombres, apellidos, Desde luego, matrimonio, sí, defunciones. sí. Entonces, si se quiere cambiar, hay un procedimiento establecido para cambiar de nombre y para cambiar de apellido. A mí me tranquiliza lo que acaba de decir el doctor, que le preocupa. Pues bien, eso refleja que pese a que lo tengamos como norma, como ley, muchos desconocen. Mateo también está ahí, que desconoce. Lo Entonces, que sería no- entender que se coge solo el procedimiento si uno quiere cambiar de apellido tras contraer matrimonio, pero no hay un artículo netamente en el Código Civil que dice tras casarse automáticamente Sí. No hay ni un artículo que lo prevé. Pues Usted bien. cuando rellena el formulario, Sí. cuando nace un niño se pone los padre, padres, madre, abuelos, Sí. Sí. apellido, de padre, apellido de la madre. Es lo que recoge la ley. No hay ni un artículo que diga todavía que uno, Vale, perfecto. después de casarse, yo creo que automáticamente- más bien así, ahí va la Ahí va pregunta de la pregunta, si es persona. que, el señor Sino más Felicísimo- bien el procedimiento, una vez casarse, hay un procedimiento a llevar a cabo para que la mujer tenga el apellido del marido, no ¿no? es obligatorio. Si quiere tener el apellido del marido y los dos están de acuerdo, pues Primero. siguen el procedimiento Perfecto. en el registro civil. El Pero primer no hay paso- un artículo que lo No, imponga. no hay. Lo primero que ha dicho el doctor es los dos han de estar de acuerdo de que, Sí. bueno, queremos llevar esto y luego emprender el procedimiento. Muchísimas gracias, doctor, por esas aclaraciones. Gracias a nuestros seguidores desde Pero me las ha redes suscitado sociales. una pregunta, entiendo la respuesta del doctor a la primera pregunta. Sí, Mi pregunta es, atendiendo a estos que dictan, según el señor que hacía la pregunta, que Sí. la gente que dicta El señor Collins, sentencias sí. desconociendo la ley, ¿no? Ujú. Una vez que le cesan, entra de la ventana, le echan por la ventana igualmente. Ujú. Esta persona que han dictado una sentencia injusta, ¿puede emprender acciones con esta persona cuando ya no ostenta la responsabilidad de un juez? Puede emprender acciones contra el Estado. Esa persona ya no. La ley de régimen jurídico habla del funcionamiento normal o anormal de la De administración. la Administración de Justicia. Entonces, si la administración de justicia causa perjuicio a alguien, Sí. se le persigue al Estado por perjuicio causado a X X o Y. persona. Y el Estado va a repetir contra el que le ha hecho sacar dinero del pueblo. Me encantan los Entiendo. términos. Me encantan los Sí, términos, le hago esta doctor. pregunta porque a veces alguien dice, en su momento tal persona me dictó una sentencia injusta. Yo nada más espero que le cesen, me iré contra esa persona. contra esa Entonces persona, no es no, contra no esa persona, puede ir porque contra la persona. no actuaba como persona física, sino bien. más bien Así. como persona jurídica. Muy por la bien, muchísimas administración del gracias Estado. Teresa por esa pregunta muy técnica, muchísimas gracias por ella. Doctor, nos centramos ahora en el derecho internacional privado ecuatoriano y el caso Emilio Zue López. Adelante, doctor. Muchas gracias. Como exordio, hay que decir que este caso de Emilio Zue es un caso muy interesante para los abogados. Ahora que no soy abogado, ahora soy ministro, estoy en situación de incompatibilidad. Ya no puedo ejercer y llevar casos como estos, pero lo que sí están en libre ejercicio, este sería un caso para demostrar no solo sus competencias técnicas, lo que dicen tener títulos, sino también defender al país, mostrar que sea nacionalista. Porque el caso Emilio Zue, y lo acaba de decir Mateo, solo el caso Emilio Zue permite hablar de cuestiones muy interesantes del derecho en general y del derecho ecuatoriano. Por ejemplo, arbitraje. Estamos en lo que llaman derecho deportivo. Y en el derecho deportivo existe el arbitraje deportivo, que es el arbitraje del TAS, del Tribunal Arbitral Deportivo de la FIFA. Voy a aprovechar para decir que soy miembro de la Organización Africana de Derecho Deportivo y estudié el derecho deportivo tanto en el máster de la Universidad de Montpellier de Arbitraje Internacional como en el curso superior de arbitraje de los colegios de abogados de España. Por consiguiente, es un tema muy interesante. Todo lo que han estudiado arbitraje es un tema que se puede decir, entre comillas, pan comido. Y después del derecho de arbitraje, del que hablaremos un poco, pero del arbitraje deportivo, porque tienen que saber que el arbitraje tiene muchas ramas. Tiene dos principales ramas. Tenemos el arbitraje de inversión, que es el arbitraje entre Estado y un privado, y tenemos el arbitraje comercial.
Del arbitraje comercial hay diferentes ramas. Tenemos el arbitraje sucesorio, el arbitraje societario, el arbitraje testamentario, tenemos el arbitraje de propiedad intelectual con la OMPI, tenemos el arbitraje deportivo, que es el arbitraje del Tribunal de Arbitraje Deportivo del TAS, del que vamos a hablar hoy. Pero sobre todo, ese caso es un caso de derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque se habla de un conflicto de leyes. ¿Qué ley es la que se aplica a la nacionalidad de Emilio Nzue? ¿Es Emilio Nzue español o es Emilio Nzue ecuatoriano? ¿Emilio Nzue adquirió la nacionalidad o ya la tenía desde su nacimiento? Estas son las cuestiones que un jurista debe plantear para resolver el caso Emilio Nzue, y esto supone, aterrizando en la República de Guinea Ecuatorial, dominar el derecho ecuatoriano a la nacionalidad. Porque veremos que los que hablan de cambio de federación, cuando veamos los artículos 6, 7 y 8 del reglamento de aplicación del estatuto de la FIFA, y veremos que la cuestión de cambio de federación es una cuestión de nacionalidad, es decir, de derecho internacional privado. Pero ahora, ¿qué mecanismos hay que emplear para que la FIFA conozca que Emilio Nzue es ecuatoriano de origen, por consiguiente nunca adquirió una nacionalidad que ya tenía cuando nació? Ahí entra el procedimiento arbitral, y es una especialidad que todo jurista del siglo XXI debe conocer. Por eso ese caso es muy interesante, y diremos ahora qué estrategia es la que hay que adoptar. El doctor dice que, que el tema es interesante y es pan comido. Me quedo con pan comido. Sería pan comido para el doctor, como dice. Para cualquier especialista, para un conocedor, doctor. Todo lo que han pasado por nuestro centro de 2015. Tenemos dificultades en nuestro país con los abogados, que no son, por lo general, no son especialistas. Por lo que hemos escuchado, yo personalmente, Mateo, aquí en el programa Reflexiones, por recibir y escuchar a muchos abogados, vamos por lo general. Y aquí ahora pues es un tema que hay que dominarlo, hay que ser experto en arbitraje. Hay que ser especialista en arbitraje, sí. Y sobre todo en arbitraje deportivo. Pero cuando ya se conoce el derecho de arbitraje, el arbitraje deportivo es una modalidad de arbitraje que cualquier que ha estudiado arbitraje y que lo ha practicado como yo soy árbitro. Estoy en la lista de árbitros de la Corte Común de Justicia de la ONU. Nos consta, doctor, lo hemos visto, sí. Soy miembro del Club Español de Arbitraje y del CIAB de Londres. Por consiguiente, cuando digo que he pan comido, es porque he estudiado el caso. He publicado una serie de artículos y ahora estoy aquí para ayudar, porque yo no puedo ejercer a ser ministro. Desde luego. Pero como guineano, ahora es el momento de sacar el título de la pared, lo que dice y demostrarlo, y poner en la mesa, que son profesionales. Desde luego. Adelante, doctor. Entonces, ¿qué es lo que primero se hace cuando a alguien se le plantea esta cuestión? La FEGIFUT, Emilio Nzue, han sido sancionados. Lo primero que se hace es coger la decisión y comentarla. Hemos leído la decisión, hemos leído la jurisprudencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo y nos hemos dado cuenta que los artículos 6, 7 y 8 del reglamento de aplicación del Estatuto de la FIFA, que ahora comentaremos, citan esos artículos más de 10 veces el término nacionalidad. Entonces, si se dice que Emilio Nzue adquirió la nacionalidad ecuatoriana y no podía cambiar de federación, la pregunta que hay que ponerse es ¿por qué no se aplicó la misma regla a Benjamín Sarandona Esono? Benjamín Sarandona Esono jugó con la selección española sub-21 y ganó el Mundial en Lagos en 1999 con la Federación y la Selección Española. Y Benjamín Sarandona Esono jugó después con el Zalan Nacional. Lo que yo no puedo aceptar como profesional de derecho especialista es que me digan que para el caso Benjamín Sarandona el procedimiento lo llevó bien la FEGIFUT. Y para el caso de Emilio Nzue hubo errores. Entonces hay que situar dónde están las responsabilidades. Entonces, si Benjamín Sarandona, que jugó en la selección sub-21 con España y ganó el Mundial, pudo jugar con Zalan y nunca fue sancionado por la FIFA,
ahí es donde empieza la cuestión jurídica a plantear. ¿Dónde está aquí el problema? Emilio Nzue, después de Benjamín Sarandona, siguió exactamente El mismo paso. los mismos pasos. Jugó con la selección sub-21 e inferior de España y después ha pasado a jugar al Zala Nacional. ¿Por qué en el caso de Benjamín Sarandona no hay sanción? Y en el caso de Emilio Nzue Hay sí sanción. la hay. Ahora cuando empieza el trabajo del abogado, Muchos interrogantes. que es plantearse qué estrategia y cómo elabora un abogado la estrategia. Para elaborar una estrategia, la primera pregunta que se hace el abogado es ¿qué procedimiento tengo que seguir y cuáles son las leyes aplicables? Aquí el procedimiento es el arbitraje. Hay que conocer lo que es el derecho deportivo. El procedimiento aquí empieza con sanciones disciplinarias que según los textos de la FIFA son recurribles en apelación ante el Tribunal de Derecho Deportivo, Tribunal de Arbitraje Deportivo de la FIFA. Entonces, como no tengo en mano los recursos interpuestos por la FEGIFUT, voy a hacer el siguiente comentario. Se está cuestionando la nacionalidad de Emilio Nzue. Dicen que Emilio Nzue no es ecuatoriano, es español y adquirió la nacionalidad. Ahí es donde empieza la estrategia. Adquirió la nacionalidad ecuatoriana. Ecuatoriana. No puede ser porque al ser No es ecuatoriano por naturaleza. es de origen. De Es origen. ecuatoriano. No, por eso, según lo que plantea la FIFA, pues Sí. es esto Y los que guineanos también, porque muchos guineanos lo dicen. He discutido con abogados de la FEGIFUT. dicen que Emilio es... Adquirió la nacionalidad. Y el debate jurídico es que un ecuatoriano de origen no adquiere nunca la nacionalidad porque la tiene al nacer. Y veremos que la tuvo Emilio Nzue al nacer. Cuando adquirió la española se le suspendió y no perdió. Porque nuestra ley de nacionalidad dice que un ecuatoriano de origen nunca pierde la nacionalidad. Lo que significa que Emilio Nzue al nacer, al tener sangre ecuatoriana en el cuerpo, jus sanguinis, Sí. era guineano. Al adquirir la otra nacionalidad se la suspendió la ecuatoriana. Suspender y perder no es lo mismo. Desde luego. Y después cuando retomó el pasaporte ecuatoriano, recuperó automáticamente una nacionalidad que ya tenía. Por consiguiente, el argumento de FIFA que dice que Emilio Nzue adquirió la nacionalidad y no podía cambiar de asociación, pero lo permitieron a Benjamín Sarandona. Vamos a hacer lo siguiente. Adelante, doctor. Los artículos 6 a 8 del reglamento de aplicación del Estatuto de la FIFA codifican los requisitos para cambiar de federación. El artículo 6 es relativo a las nacionalidades que permiten representar a más de una federación. Ese artículo dice, todo jugador que por su nacionalidad y conforme al artículo 5 reúna los requisitos de convocatoria con la selección de más de una federación, únicamente podrá defender a una de ellas en un partido internacional. Si además de tener la nacionalidad en cuestión, cumple al menos una de las siguientes condiciones. El B dice, uno de los padres biológicos del jugador nació en el territorio de la federación, uno de sus abuelos nació en el territorio de la federación. Llegan hasta los abuelos. Llegan hasta los abuelos. ¿Quieren decirme que el abuelo de Emilio Nzue nació en Torrejón? Mateo, este es el artículo 6 del reglamento de aplicación. No lo determinan abuelos paternos o maternos. No, abuelos. Abuelos, dicen Abuelos, abuelos. Dicen Puede ser paterno, puede ser materno, pero abuelos. Ya lo entendemos. Esto es lo que dice el artículo 6. Sus abuelos tienen que haber nacido en Guinea Ecuatorial, por consiguiente, él puede jugar. Y su padre también Ya. nació en Guinea Ecuatorial. Por consiguiente, estamos ya cumpliendo con el artículo 6 de los estatutos de la FIFA. El artículo 7, ¿qué dice? Es relativo a la adopción de una nueva nacionalidad. Es lo que dice el artículo 7. Y Emilio Nzue nunca ha adoptado la nacionalidad ecuatoriana porque ya la tenía de origen. Vamos a ir directamente al artículo 8. Vamos a ir al artículo 8
que es el que habla de cambio de federación. ¿Qué dice el artículo 8? 1. Si un jugador que posee más de una nacionalidad adoptara la nacionalidad de otro país, o al poseer varias nacionalidades, se le pudiera convocar para varias selecciones, podrá ejercer una única vez el derecho a solicitar la autorización para jugar partidos internacionales con otra federación. Y Emilio Zue ha solicitado una sola vez jugar con Guinea. No me consta que haya solicitado jugar con otra selección. Entonces, Emilio Zue respeta el artículo 8. Si siguen leyendo lo que dice, dicen que la condición es que no haya jugado ningún partido con la selección A. Sí. Emilio Zue no ha jugado con la selección A de España. No sé Nunca. que no tenga información. No, bueno, Porque Benjamín Sarandona Sí. tampoco jugó con la selección A, por eso se le permitió cambiar de federación. Porque Benjamín jugó con la sub-21, como Emilio de la categoría inferiores, por consiguiente no se puede aplicar aquí el doble rasero. Y dice, y si en el momento de su primera participación parcial o total en un partido internacional de una competición oficial representando a su federación actual, ya poseía la nacionalidad del país para cuya federación solicita la autorización. El artículo 8, ya poseía la nacionalidad. Ahora veremos la ley de nacionalidad ecuatoriana que dice de Emilio Zue. Emilio Zue, al ser guineano de nacimiento, nunca adquirió la nacionalidad ecuatoriana porque ya la tenía, Desde luego, por sí. tener sangre ecuatoriana. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de especializar y de formar, en el punto 2, dicen que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 3, apartado 2, aquel jugador que por decisión de una autoridad estatal pierda definitivamente, sin su consentimiento, la nacionalidad. Emilio Zue nunca ha perdido la nacionalidad ecuatoriana porque jurídicamente es solo coger la ley ecuatoriana de nacionalidad. Voy a aprovechar para decirle que siendo viceministro, yo fui el que defendió la actual ley de 2011 ante la Cámara de Representantes del Pueblo. Si hay una ley que yo puedo conocer por haberla defendido en interministerial, en Consejo de Ministros y ante la Cámara, soy yo. Conozco los artículos de esa ley de memoria y esa ley dice que el ecuatoriano de origen nunca pierde la nacionalidad. Cuando adopta otra, se suspende. La suspensión no es pérdida. Desde luego, sí. La suspensión es perder momentáneamente derechos, y es lo que ocurre con Emilio Zue y todos los ecuatorianos que nacen fuera, porque al nacer con sangre ecuatoriana, automáticamente son ecuatorianos. Si toman otra nacionalidad, se suspende. Por lo que hay que explicar a la FIFA que tanto los artículos 6, 7 y 8 se aplican a Emilio Zue. Ahora, si buscamos a un español, a un francés para representarnos, él no conoce la ley Desde luego, nacional de Guinea sí, Ecuatorial. sí, sí. ¿Cómo va a defender a la FEGIFUT? ¿Y cómo va a Difícilmente. defender a Emilio Zue? Y este es el resultado que tenemos. Desgraciadamente, ahora que soy ministro, no me interesa ese asunto porque ni lo puedo llevar, pero estoy aportando elementos Como para que otro abogado. para que otros abogados... Desde luego. Ya cité el caso Benjamín Sarandona, que es lo que llaman jurisprudencia. Precedente. Como en el caso Benjamín Sarandona no hubo sanción, y son los mismos hechos, Mateo. Uno juega con la selección española hasta gana un mundial, 21-99 en Lagos. A mí me extrañó que hablando con un abogado de la FEGIFUT, cuyo nombre no voy a citar aquí, Desde luego. yo le dije que Benjamín Sarandona ganó la Copa del Mundo con España en 1900. Él dijo que no es verdad. Esto no es verdad. ¿Desde cuándo? Pero ¿cómo usted es de la FEGIFUT y no sabe que Sarandona ganó la Copa del Mundo sub-21 1999 aquí cerca en Lagos, Nigeria? Pero volviendo a nuestra estrategia, Recordemos que el programa está totalmente en directo. Si usted quiere participar, por favor, el número es el 333-09-2260. Los sábados a las 13 horas, nosotros estamos en directo. 333-09-2260. Doctor, adelante. ahora, centrándonos decididamente en la estrategia, porque aquí la estrategia consiste en demostrar que el cambio de federación, una cuestión de derecho internacional privado, es favorable a Guinea Ecuatorial.